Vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y a orar para que sea Él hablando a nuestras vidas. Señor, glorificamos, exaltamos, adoramos y alabamos tu glorioso nombre, Dios, porque tu presencia está en este lugar, tu Espíritu Santo está en este lugar, llena este lugar y nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por tu Espíritu Santo que nos acompaña siempre, Señor, que no nos falta, Dios. Tú lo prometiste un día y así se cumplió, Dios. Él está en nosotros y con nosotros, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo me presento delante de ti, Dios, como un instrumento de tu poder, Señor, para que tú me uses como quieras, conforme a tu voluntad, Señor. También me presento delante de ti como un vaso de barro, Dios, para que la excelencia y el poder siempre sean tuyos, Dios. Y te doy gracias, Dios, por traerme a este lugar, y te pido que me uses, Dios, para bendición de esta casa, Señor, para edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, gloria a Dios. El tema que quiero compartirles en esta mañana es el reino de Dios. Y el título del mensaje es Visión de Reino. Este es el título del mensaje. Y el pasaje que leímos en la carta a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. En ninguna manera, de ninguna forma, en ningún momento podemos quitar los ojos de Jesús. Cuando apartamos los ojos de Jesús, es posible que nos pase como a Pedro, ¿no? Que apartó su mirada de Jesús cuando logró caminar sobre las aguas. La Biblia no dice cuántos metros lo hizo, pero lo hizo. La Biblia dice que lo hizo, que él caminó y tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero como se distrajo viendo lo que acontecía a su alrededor, las grandes olas, los fuertes vientos, la tempestad, dice que comenzó a hundirse. Cuando nosotros apartamos nuestros ojos de Jesús, es posible que nos comencemos a hundir. Entonces, no podemos apartar nuestros ojos de Jesús, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Él todo el tiempo, no importan las circunstancias. Habían unas circunstancias especiales cuando Pedro caminó sobre las aguas. Había unas circunstancias que los tenían a ellos amedrentados, asustados, nerviosos, porque era una gran tempestad que azotaba la barca. Y lógico, eso desvió la mirada de Pedro. A nosotros también nos puede ocurrir, de pronto no las olas, no el viento, las tempestades, pero sí muchos problemas, muchas dificultades, la enfermedad, la escasez, problemas en el hogar, problemas con los hijos, muchas veces, o a veces también cosas buenas, porque podemos apartar nuestra mirada de Jesús por cosas buenas o por cosas malas. Entonces, lo ideal es mantener nuestra mirada puesta en Jesús, cualquiera que sean las circunstancias que estemos atravesando. Cualquiera, sean buenas o sean malas. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él. Entonces, a eso le he llamado yo en esta mañana visión de reino. Tenemos una visión de reino. Ahora, para poder llegar a tener visión de reino, debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Yo quisiera saber cuántas personas en este lugar consideran que son ciudadanos del reino. Amén. Dice la palabra que Él nos dio una nueva ciudadanía. Nosotros tenemos una cédula de ciudadanía que nos distingue por el lugar donde nacimos y el país donde nacimos también. Pero Dios nos regaló una nueva ciudadanía. Estamos en este mundo todavía cohabitando con el resto del mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Y como ciudadanos del reino, debemos tener visión de reino. Entonces, lo importante es no confundir el reino a que se refiere la palabra. Porque muchos han confundido el reino y han empezado a predicar del reino, pero un reino perecedero, un reino de esta tierra. Y el reino que habla la palabra, que dice el Señor, no es de esta tierra.
no es de esta tierra. Entonces ahí también se desvía la mirada de Jesús por poner la mirada en un reino que es terrenal, un reino que es perecedero, un reino que se acaba, un reino que no nos pertenece. Nosotros nos pertenece el reino de los cielos, y es en el reino de los cielos que nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta todo el tiempo, en el reino de los cielos. Una visión de reino no es otra cosa que mantener nuestro interés en los asuntos del reino de Dios y no en los de la tierra. O sea, tenemos que apartar nuestra mirada. El apóstol Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son efímeras, son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, la gente por eso nos llama locos. O sea, ustedes son locos definitivamente, sí, porque como que yo, si de cosas puedo ver las que se ven, algunas, ahora, ¿cómo voy a ver las que no se ven? Ustedes sí están chiflados. Bueno, eso lo dice la palabra, que nosotros no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Absurdo, ¿verdad? Parecería para el mundo. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra, que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. En las cosas que no se ven. Y la Biblia también dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. O sea, que ni siquiera nos las hemos podido imaginar. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces la gente dice cosas que ojo no vio, entonces se refieren a carros, camionetas, casas. Oye, yo he visto carros en cantidades, mi hermano. He visto casas en cantidades. He visto cosas materiales en cantidades. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Ni siquiera te las has imaginado. Yo no me imagino todavía cómo será eso, pero tiene que ser hermoso. Dice, esas son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces piensan que esas que Dios tiene preparadas para nosotros, prepárate para un nuevo comienzo, prepárate para esto, prepárate. Sí, yo tengo que prepararme, pero para lo celestial, para lo eterno. No, estamos preparando una iglesia, es para lo eterno, no para lo terrenal, no es para quedarse aquí amañadito con las cosas terrenales. Es preparar una iglesia para lo eterno, para las cosas que no podemos ver, que ni usted ni yo nos imaginamos. Eso dice la palabra. Entonces, es atender, visión de reino, es atender diligentemente los negocios del Padre. Nuestro interés ahora es quitado de las cosas efímeras y pasajeras para ponerlo única y exclusivamente en lo eterno. El Señor Jesús nos dio ejemplo de eso aún siendo niño. Aún siendo niño, tenía 12 años, dice que la costumbre de sus padres era ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Todos los años iban a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, a celebrar la fiesta de la Pascua. Y cuando venían de regreso no se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Jesús no venía con ellos y empezaron a buscarlo entre la compañía, entre los familiares que venían con ellos. Ya tenían un día de camino, habían salido ya llevaban un día de recorrido. Y fue cuando se vinieron a dar cuenta que Jesús no estaba con ellos. Se devolvieron y al tercer día por allá lo encontraron, hablando con los doctores de la ley. Y le pregunta a sus padres, Lucas 2:49, le preguntan, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Pienso yo que lo regañaron, como haríamos todos nosotros, ¿verdad? Que pasamos ese susto. De pronto sí, a una vez se me perdió mi hijo, yo no lo regañé, de verdad. Algunos de pronto hasta le pegan. Se me perdió en el rodadero en plena temporada de Semana Santa. No cabía una aguja ahí. Y se me perdió el niño. Él estuvo perdido sin mi consentimiento, sin mi conciencia, pues no sabía que estaba perdido. Yo se lo había entregado a uno de los que estaba conmigo y le dije, llévaselo a la mamá, porque estaba todavía niño. Llévaselo a la mamá, porque él se quiso bajar de la bicicleta que teníamos alquilada, bicicleta marina. Y le dije, llévaselo a la mamá. Y él cuando llegó a la orilla del mar, pues le dijo, no, ves, ahí está tu mamá, ves, llega hasta allá, hasta la carpa. Y él se quedó jugando con otro niñito. Y a la media hora que yo llego a la carpa, encuentro a mi esposa con la niña y le digo, ahí el niño. El niño no estaba contigo. Me vas a preguntar a mí. Vea, y empieza el Vía Cruz. Y eso no demoró mucho, eso es cuestión pienso yo que 3, 4, 5 minutos, pero para mí fue una eternidad. Ya él tendría unos 40 o 35 minutos de estar jugando con un niño y yo no lo reconocía cuando lo veo. Estaba negro del sol, que de 30 minutos ahí bajo el sol, haciendo castillitos de arena. Lo cogí, lo levanté con mis brazos y le di gracias a Dios que lo encontré. Entonces ellos encontraron a su hijo y de pronto pues se alegraron o lo regañaron, qué sé yo, no sé cuál fue. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
O sea, ¿cuánta importancia hoy le estamos dando a los negocios del Padre? ¿Cuánta importancia le estamos dando a otras cosas que nos ocupan? Y yo no digo que tú no tienes que poner o tener importancia o preocuparte por cosas de la cual vives, de la cual es tu negocio, trabajas en eso. Pero muchas veces le damos más importancia a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Y las cosas terrenales son temporales. Entonces desatendemos los negocios del Padre, desatendemos lo eterno por poner nuestra mirada en lo efímero, en lo pasajero, en lo temporal. Entonces no debemos descuidar las cosas de Dios, atender a las cosas de Dios. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, envíame a mí. Algunos dicen, heme aquí, envíalo a Él. No, envíame a mí. ¿Cuántas veces, verdad, descuidamos las cosas de Dios por ocuparnos de otras cosas? ¿Cuántas veces dejamos de leer la palabra por estar con el celular viendo Facebook? ¿Cuántas veces descuidamos la oración por estar haciendo otra cosa que no conviene? La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y no son malos. Y cada día van peor. Ahora uno no sabe ni qué hacer en este tiempo que viene ahorita el 19 de junio. O sea, no sabe para dónde coger, no sabe cuál alternativa, cuál de los dos caminos coger, tremendo. O sea, esto está tremendo. O sea, la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, hermano, nutrámonos de la palabra, porque los días son malos. Ahora, esto le podrá sonar a muchos como locura, como lo dije ahorita, o fanatismo. Y yo digo que la gente nos tilda a nosotros de fanáticos, y yo prefiero todas las veces del mundo ser fanático de Cristo que ser fanático de una persona o de un equipo. ¿Y cómo ve uno el fanatismo ahora en este tiempo? ¿Cómo ve la gente se hace matar por otra persona, oiga? Pero no, los evangélicos, ustedes son unos fanáticos. Bueno, sí, seré fanático, pero de Cristo, mi hermano. O sea, no me avergüenzo de ser fanático de Cristo. Entonces nos tildan de locos, nos tildan de fanáticos, pero realmente atender los negocios del Padre es poderoso. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, le dice, porque la palabra de la cruz es locura, ¿a quiénes? A los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, dice, es poder de Dios para salvación. O sea, eso que parece locura para el mundo, eso que parece fanatismo para el mundo, eso que parece algo irracional, porque nos volvemos a veces según ellos irracionales, no entendemos razones, que yo no voy a entender ninguna razón que venga del mundo para mí, yo no voy a entender ninguna razón que quiera quitarme a mí el primer lugar que tiene Dios en mi vida. Y esa es una lucha que mantengo yo en la iglesia. La gente, hay unas goticas, no va a la iglesia. Hay un sol fuerte, no va a la iglesia. Está esto, no va a la iglesia. Pero oiga, un partido de fútbol llegan 3 horas antes para coger el mejor puesto. Y tienen que comprar una boleta. Para ir al cine tienes que ir antes. Oye, se pierden en el culto, se pierden cualquier... Yo digo, no es que la gente llega, no, el segmento de la palabra. Ese es el segmento más importante. ¿Ustedes creen que nada más la palabra es importante? O sea, venir a adorar y exaltar a Dios como lo hicimos aquí no es importante. O sea, no es importante alabar a Dios, no es importante exaltar a Dios. Entonces, esa es una lucha, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. O sea, yo estoy hablando de lo que yo lucho y a la gente para que llegue temprano a la iglesia. Digo, cuando usted va a un partido de la selección, usted llega antes porque no se quiere perder ni el saque. Y cuando usted va a ver una película, usted no la quiere coger comenzada. Porque dice, ya le perdí el hilo. Pero aquí no pierde el hilo. Aquí no pierde. Vuelvo y le repito, ustedes me disculpan, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Y si usted piensa que es con usted, pues será con usted. O sea, si usted piensa que es para usted, pues es para usted. Pero es así. O sea, desatendemos las cosas de Dios y le damos más importancia a cosas que son efímeras. Vea, yo estoy seguro que a usted no lo vamos a poner ni siquiera tan alto, ni siquiera al presidente de la República, el alcalde de Barranquilla, le pone una cita a usted creo que llega con anticipación. Dice, no, tengo una cita con el alcalde de Barranquilla.
No lo voy a poner ni siquiera con el presidente de la República y mucho menos con el presidente de los Estados Unidos, que de pronto puede ser la figura más eminente sobre la tierra. Usted, estoy seguro que ese día se cambia más temprano y si no le da tiempo de desayunar, no desayuna, se va porque tiene una cita con el alcalde. Pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese puede esperar. Él me conoce, Él me comprende, Él me entiende, Él es bueno, Dios es amor y podemos hacer con Él lo que se nos dé la gana. Hermano, respetemos a Dios, valoremos a Dios. Si somos ciudadanos del reino, si tenemos visión del reino, valoremos al rey de ese reino, porque si vivimos en un reino, estamos bajo un rey, bajo un reinado, bajo un señorío. Pero no, este rey es tan permisivo que uno puede hacer lo que le dé la gana en este reinado. Entonces, una visión de reino es poner a Dios en primer lugar en mi vida. Tener visión de reino es avanzar en el conocimiento y en el establecimiento del reino de Dios, difundiendo el evangelio correcto, el evangelio del reino. No hay otro. La Biblia dice que no hay otro, pero hoy sí hay otros. La Biblia dice que no hay otro, pero hoy para algunos predicadores sí hay otros evangelios, pero Dios nos mandó a predicar el evangelio del reino. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que hacía Jesús, predicar el evangelio del reino. Hoy predicamos cualquier otro evangelio y predicamos de cualquier otro reino. Un reino de cosas materiales, un reino de lo efímero, un reino de lo pasajero, un reino de que me llene, un reino de que me jacte a mí de las cosas que tengo, que puedo lograr. Un reino basado en las cosas de este mundo, un reino de cosas que perecen, un reino, mira, yo estoy de acuerdo que nosotros necesitamos las cosas materiales, vivimos en esta tierra y necesitamos las cosas materiales, necesitamos el dinero para pagar nuestras obligaciones financieras, los estudios, colegios, universidades, servicios, arriendos. Necesitamos, pero si mi prioridad está puesta en Jesús, todas esas cosas, dice Mateo 6:33, que vendrán por añadidura. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pero hemos invertido el orden. Empezamos a buscar las añadiduras y descuidamos el reino. No, las añadiduras son más importantes y descuidamos las cosas del reino. Pero no, tenemos que volvernos a Dios, volver nuestra mirada a Él. Nuestra visión del reino tiene que ponerlo a Él siempre por encima de todo. Es que decimos: Dios es primero, Dios es lo primero en mi vida. Y la Biblia dice que Él es lo primero y que no pongamos nada encima de Él. Todo lo que usted pone por encima de Dios, usted sabe cómo se llama, ¿no? Se llama idolatría. Pero no, de labios para afuera, Dios es lo primero. Dios es mi rey. Dios es lo primero en mi vida, lo más importante, pero de ahí a que eso sea una realidad en nuestra vida, hay un trecho a veces bastante grande. O sea, hagamos lo que dice la palabra. Si la palabra dice que Él es lo primero, pues que sea lo primero, que no sea de labios para afuera. Todo cristiano genuino debe desarrollar una visión de reino. De lo contrario, estaría llevando una vida cristiana equivocada. Es decir, con su mirada puesta en lo pasajero, o sea, en las cosas de la tierra, y no en lo eterno, o sea, en los asuntos del reino de Dios, o el reino de los cielos. Vamos a ver las enseñanzas de Jesús y cuáles son los ejemplos que nos trae su palabra acerca de este reino. Quiero hablarte de unos modelos para desarrollar una visión de reino. La palabra nos muestra varios modelos a imitar para poder desarrollar una visión de reino. Jesús tuvo un precursor, ¿cierto? Jesús tuvo un precursor, alguien que anunció su llegada.
Ese precursor, cuando anunciaba la llegada de Jesús, se refería a él diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese personaje, usted sabe quién es, o quién era, quién fue. Era Juan el Bautista, el cual predicaba un mensaje de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Y lo dice Juan el Bautista en Mateo 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: ¿qué era lo que decía Juan cuando anunciaba a Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra ya está desapareciendo. Arrepentimiento, ya eso se está desapareciendo, ya eso está obsoleto, ya eso ya no se quiere usar. Pero la predicación de Juan, que fue el precursor de Jesús, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de esto, Jesús comienza su ministerio y también lo hace anunciando el evangelio del reino. Jesús confirma la predicación de Juan. O sea, Juan lo antecede a él y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a la persona de Jesús. Ha llegado el Rey, ha llegado el Salvador, ha llegado el que nos va a salvar. Pero ellos esperaban otro Salvador, otro Rey que viniera de otra manera. Pero llegó el reino se estableció con Jesús. El reino de los cielos se ha acercado y Jesús coadyuva esta afirmación de Juan el Bautista. Jesús la confirma, la predicación de Juan. Y también predica un mensaje de arrepentimiento por la llegada del reino de los cielos. Es decir, que para acceder al reino de los cielos es necesario un genuino arrepentimiento. Para poder acceder, el boleto de entrada al reino de los cielos es un genuino arrepentimiento. Dice el Señor en Mateo 4, ahí mismo el capítulo que sigue. Capítulo 4, versículo 17 de Mateo dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Juan el Bautista también lo predicó Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces eso es lo que tenemos que predicar, el evangelio del reino de los cielos, no un reino terrenal, no un reino que desaparece, no un reino basado en cosas de este mundo, que es lo que hoy se trata de meterle por los ojos a la gente. Ven a Jesús, que Jesús te va a dar esto. Ven a Jesús, que Jesús te va a cambiar tu vida y te va a dar casa, carro y beca. O sea, eso no es lo que nos enseña el evangelio. Es más, inclusive cuando Jesús predicaba y tenía multitudes que lo seguían, que multiplicaba los peces y los panes, él les dice en un momento, ella dice: ustedes a la verdad me siguen por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece. Y le empezó a decir cosas y enseguida dije: pero palabra dura es esta. Y empezó a decirle: tienen que comer mi carne, tienen que comer mi cuerpo, mi comida, la que no perece, la que permanece. Dice: palabra dura es esta. Mira, se te está yendo la gente. Dice: ¿acaso queréis ir vosotros también? La gente se va, no le gusta el mensaje. Le gusta más el mensaje del reino terrenal, el mensaje que me diga: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero ese plan maravilloso que está desde el mismo Génesis para nosotros, ese plan que dice que Él venía a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, no se refieren a ese plan, se refieren a un plan que te va a hacer rico, que te va a hacer millonario, que te va a suplir todas las necesidades que tú tengas en la tierra. ¿Sabes? Nosotros no debemos a buscar a Jesús por eso. O sea, por lo que me puede dar aquí en la tierra. Y Él lo hace porque Él es bueno. Ahora digo, no es que yo estoy en desacuerdo de eso, no. Dios da todo lo que usted necesita, todo lo que necesitamos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Pero mi visión de reino no debe permitir que yo aparte mi mirada en las cosas eternas de Jesús, no en las terrenales que Jesús me puede dar.
Porque si fuese así, no estuviera escrita la parábola o la historia. Uno dice que es una parábola, otro dice que es una historia del rico y Lázaro. No vamos a discutir si es parábola o es historia, si fue verdad o no fue verdad. Pero ahí Lázaro dice que lleno de llagas, que los perros lamían sus llagas, y dice que anhelaba comer de lo que caía de la mesa del rico. Y el rico dice que se vestía con esplendidez, comía manjares. Un hombre rico. Pero dice que el rico murió y fue enterrado, y Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, y allá estando en tormentos, en la llama, le dice: Padre Abraham, dile a tu siervo que moje su dedo en agua y lo ponga en la punta de mi lengua. Y Abraham le dice: no puede pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Tú tuviste tus bienes en la tierra y también males. Ahora, es consolado aquí y tú atormentado allá. O sea, ¿por qué insistimos en ofrecerle a la iglesia las cosas que se acaban, las cosas que perecen, las cosas que no nos llevan a la eternidad? ¿Por qué insistimos en eso? Insistimos en ese evangelio de que nos promete y nos promete y nos promete cosas materiales. Cuando Dios nos dice en su palabra lo que es realmente importante para nosotros. Y lo demás es añadidura. O sea, yo no estoy en desacuerdo que tú tengas una vida prosperada económicamente, que tengamos. Él nos prospera de acuerdo a su voluntad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, en lo eterno. No desviar nuestra mirada de lo eterno. Entonces él dice, luego cuando Jesús, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego cuando Jesús llama a sus apóstoles, establece a sus apóstoles, Él los comisiona y los instruye para que predicaran acerca del establecimiento del reino. Lo hizo Juan, lo hizo Jesús, y Jesús ahora se lo comisiona a los apóstoles. Jesús les da instrucciones precisas acerca del evangelio que debían predicar. Vayan y digan lo que se les ocurra. No, Él los instruye. Él los instruye, les da instrucciones. Porque lo importante del evangelio del reino radica en lo eterno. Lo esencial, lo importante del evangelio del reino radica en lo eterno, no en lo terrenal, en lo efímero, en lo que podemos ver. El verdadero evangelio no consiste en la abundancia de bienes materiales, sino en la abundancia de una vida espiritual basada en lo eterno. Hay una historia también en la Biblia donde una persona rica dice que tenía muchas posesiones y dice: ¿qué haré? Porque he ganado mucho, tengo mucha riqueza y ya no tengo lugar donde guardar tantas cosas que tengo, tanta riqueza. Y de pronto dice: ya sé, se me prendió el bombillo. Derribaré mis graneros y los haré mayores, los haré más grandes. Y le diré a mi alma: alma, sáciate, bebe y come, deleítate. ¿Y la palabra cómo le dice? Necio. Necio. ¿No sabes que cuando tú te mueras todo eso que has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será? Entonces, donde dice que es mejor acumular en el reino de los cielos que en este reino terrenal. O sea, yo no estoy haciendo un voto a la pobreza. No. Dios nos prospera, Dios nos bendice, Dios es bueno. Conforme a su voluntad, Él nos da las cosas que necesitamos y hasta más si quiere. Él es el dueño del oro y de la plata y puede darnos lo que quiera. Pero mi enfoque tiene que estar puesto en Jesús, pero en Jesús en lo eterno. Porque es que predicamos a un Jesús de cosas terrenales, de cosas que me puede dar aquí en la tierra. Y es que Él vino a darnos vida eterna. ¿Cuál fue el propósito de Dios en mandar a Jesús? Para que nos bendijera, para que no estuviéramos enfermos, para que no, y nosotros, el rico, la historia del rico se murió y Lázaro también se murió. ¿Y se murió cómo? Rico, se murió pobre, no era ni pobre.
Era extremadamente pobre y además de pobre, enfermo, lleno de llagas. Entonces, quitemos nuestra mirada de las cosas terrenales, que lo que Dios quiere para nosotros es mucho mayor. Yo cuando me refiero a esto, yo digo, oye, ¿por qué queremos acostumbrarnos con tan poca cosa? Sí, un carro, una casa, tan poca cosa. Yo lo tengo, pero es tan poca cosa. Comparado con lo eterno, es poca cosa. Ahora, ¿cuántos años vamos a vivir? Yo no sé, lo sabe Dios nada más. Pero así viva 100 años, es poco tiempo, es un corto tiempo aquí para disfrutarlo. Sí, Dios también te lo da para que lo disfrutes, porque la Biblia dice en Eclesiastés que Él es el que da la riqueza, pero que también da la facultad para que disfrutemos las riquezas. Pero si no nos da riquezas, hay algunos que catalogan o ven a las personas cristianas o las tamizan, les ponen una medida, si están bien o están mal, depende el grado económico que tengan. Entonces, si es una persona que está bien económicamente, está bien con Dios, porque está bien económicamente. Yo los he oído, es más, dicen que la pobreza es una maldición. Una persona que es pobre está mal con Dios, según ellos. Entonces, ¿para qué todo lo que nos dice la palabra? Que tenemos que fijar nuestra mirada en lo eterno, que lo pasajero o los materiales pasajeros. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo 10, capítulo 10, versículo 5 al 7 dice, a estos 12, hablando de que Jesús también comisionó a sus apóstoles para que anunciaran el reino eterno, el reino de los cielos, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. No los mandó, vaya y digan lo que a usted se le ocurra. No, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, las mismas palabras que dijo Juan son las mismas palabras que dijo Jesús y fueron las mismas palabras que le enseñó Jesús a sus 12 discípulos para que fueran. Y yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos está con nosotros. Hoy Jesús está, hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros, diciéndonos, ustedes no pertenecen a este mundo, no te contamines con este mundo, no vivas con este mundo. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma del mundo, no imites al mundo, no fijes tu mirada en lo que hace el mundo. Hoy queremos traer el mundo a la iglesia, no llevamos la iglesia al mundo. Tenemos que llevar la iglesia. La Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Nosotros debemos tener una visión de reino para atraer a la gente a ese reino. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Qué hace un embajador? Un embajador, primero que todo, no es embajador en su tierra, ¿cierto? Un embajador de Colombia no está en... La embajada de Colombia queda en Colombia. No, la embajada de Colombia queda en cualquier otro país o en muchos países. Un embajador es el que muestra las virtudes de su país en otras tierras. Es el que da a conocer las virtudes de su país. Aquí tenemos muchas cosas que mostrar en nuestra tierra. Esmeraldas, café, fútbol, moda, ¿qué más? Petróleo. Carbón, oro. Tenemos muchas cosas, playas hermosas, paisajes hermosos. Ahora nosotros somos embajadores del reino. ¿Será que usted tiene cosas que mostrar del reino al que usted pertenece? Le hago una pregunta. Suelta. Usted tiene cosas, usted conoce algo hermoso del reino que representa usted aquí en la tierra. Yo pienso que todos tenemos muchas cosas que mostrar y eso, ¿sabe dónde lo mostramos? En nuestra vida. En nuestra vida. Nosotros somos embajadores, nosotros tenemos que mostrar las virtudes del reino. Nadie va a querer ir a un reino, a un país
donde el embajador te está diciendo que eso es un peligro llegar allá. Que tú vas allá y si sales vivo, de milagro. Allá no queremos ir. Pero cuando nosotros nos hablan de las bondades, de las virtudes de una tierra, queremos conocerla. Entonces nosotros tenemos motivos suficientes, tenemos razones suficientes, conocimientos suficientes del reino de los cielos para decirle a la gente, ven a este reino. Porque este reino, cuando yo llegué a este reino, cambió mi vida. Yo no puedo ser el mismo, pero eso sí, que lo que tú dices sea coherente con lo que la gente ve. Porque lo que tú digas tiene que ser coherente, tiene que reflejarse en tu vida. Que la gente vea en ti ese reino, las virtudes de ese reino. Cuando yo hablo de un reino y estoy hablando maravillas del reino, decir, pero ¿y tú estás en ese reino? Porque no se nota. No se nota que tú seas habitante, que tú seas ciudadano de ese reino. No, tenemos que mostrar y demostrar que nosotros somos ciudadanos del reino porque las virtudes y las bondades de ese reino están sobre mi vida. Y la gente las puede notar a simple vista, tiene que verlas. Porque es que a veces somos agentes secretos, o sea, nadie sabe, no se nota que somos cristianos, que somos ciudadanos del reino. Y tenemos que mostrar las virtudes del reino. Y ahora, estas mismas instrucciones que dijo Juan, que dijo Jesús, que Jesús enseñó a sus 12 apóstoles, están vigentes para nosotros hoy. El Evangelio no ha cambiado, es el mismo que fue instituido por el Señor. El Evangelio no ha cambiado y no lo podemos cambiar. Vemos en las Escrituras cómo este mismo Evangelio sigue siendo predicado. Y tenemos que seguir predicando el Evangelio del Reino. Vemos cómo Dios sigue preparando a más personas y las capacita para predicar su Evangelio como debe ser. En el libro de los Hechos, que ya es cuando se establece la iglesia, en el capítulo 8, versículo 12, capítulo 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, vamos a esperar que lo busques, Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Oye, yo les hablo a las personas, usted les habla a las personas, usted les predica, usted les muestra las bondades del reino, y la gente corre a los pies de ese rey, de ese reino. Pero usted sabe lo triste que es anunciar un reino y que la gente huya. Porque dice, es que yo no veo ese reino en ti. O sea, lo hermoso es anunciar un reino. Dice que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Que la gente tome su decisión por Cristo. Que la gente diga, sin predicarle, que solamente con un abrazo, con un saludo, y esto lo hablo para la persona también que servimos, que yo serví mucho tiempo en la iglesia donde estuve, de Ujier. Eso para mí era el mejor cargo que había. El mejor cargo que yo era Ujier. Y yo era hazañoso con mi escarapela aquí, decía mi nombre, Ujier. Y sacaba pecho. Yo era el Ujier. Y es que el primer impacto que se lleva una persona cuando llega por primera vez es el recibimiento que le da el Ujier. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios que está en Romanos 8:29? Formarnos a la imagen de su Hijo. Formar la imagen de su Hijo en nosotros. Si la imagen de Jesús no está en tu vida, tenemos que hacer algo, revisar qué estamos haciendo. Porque el propósito de Dios no es llenarnos nuestros bolsillos de dinero. No es que tengamos casa, carro y beca. El propósito, esos son los deseos de Dios. Pero el propósito de Dios, fundamental de Dios, es que la imagen de Jesús se impregne en nosotros. Y una persona que recibe, un ujier que recibe a una persona que llega por primera vez, tiene que ver a Jesús en usted.
Tiene que ver a Jesús en el que predica. Tiene que ver a Jesús en el que le da la mano. Tiene que ver a Jesús en el que le da un abrazo. ¿Sabes cuántas personas han llegado a los pies de Cristo sin que tú menciones una palabra? Un simple abrazo, un simple apretón de manos. Sienten a Jesús. Entonces nosotros tenemos que vivir en el reino de Dios, vivir como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, con esa visión del reino. Porque es que si yo vivo feliz, hay un dicho que dice, turista satisfecho trae más turistas. Pues cristiano satisfecho y contento y viviendo bajo la voluntad de Dios trae más cristianos. Pero ¿cómo voy a atraer gente al reino de Dios? ¿Cómo los voy a atraer a Cristo? ¿Cómo los voy a ganar para Cristo? Si tengo una cara de palo que ni yo mismo me la aguanto cuando me veo al espejo. No, se supone que ahora yo tengo la mente de Cristo. Y se supone que la imagen de su Hijo, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, que es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Esa imagen se refleje. Ya no eres tú, dice el apóstol Pablo, ya no soy yo. Ya no soy yo, ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura. Pero ¿cómo podemos decir que somos una nueva criatura? ¿Cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo? Si seguimos siendo los mismos. El mismo cascarrabias, el mismo mentiroso, el mismo tramposo. No hemos nacido de nuevo. Hay gente que está entre la iglesia, y vuelvo y digo, no es con ustedes, pero hay gente que está en la iglesia que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no se ha convertido. Y este mensaje también lo digo en la iglesia, no crea que estoy aprovechando que estoy de visita, no, Señor. No los conozco, aquí conozco a la pastora, al hermano, al otro hermano, y ya, no conozco más nadie. Yo no estoy juzgando a nadie, ni que usted. Y vuelvo y digo, si piensa usted que es con usted, pues con usted es. Pero en el reino de los cielos tenemos que vivir como ciudadanos del reino de los cielos. No puedo ir de otra forma. Mira, hoy en día nosotros en nuestra tierra, hablo a nivel nacional, pero hablo también a nivel local. Yo pienso que aquí también puede haber personas extranjeras que han venido a nuestro vecino país, Venezuela. Yo tengo muchos allá en la congregación, muchos. Y que usted cuando va a otro lugar, tiene que aprender las costumbres de ese lugar. Porque si usted allá le permitían hacer algunas cosas y aquí son prohibidas, pues usted tiene que hacerlas como dice la legislación colombiana, no como dice la legislación venezolana. Es que usted no está en Venezuela, ni está en Brasil, ni está en Colombia. Y tenemos que basarnos a las leyes de aquí, no de allá. Es más, yo he aprendido, a mí se me ha quitado una palabra de la boca que para nosotros no es nada, no es vulgaridad, no es grosería. Y ya yo no la digo, es más, cuando la digo me siento mal por la cantidad de personas venezolanas que tengo allá en la iglesia. Uno aquí decir coger, hermano, coge ahí, cógeme eso ahí, coge allí, coge allá. Pero para ellos eso es una grosería. Entonces yo he aprendido a no decirla. Y yo sé que no estoy diciendo nada malo. Yo sé que no estoy cometiendo ningún pecado porque eso aquí es normal, pero allá no. Sin embargo, yo estoy en mi tierra y la puedo decir, pero a veces me cohíbo de decirla. Entonces nosotros cuando estamos en el reino de los cielos, ¿cómo debemos aprender a vivir en el reino de los cielos? Como ciudadanos del reino de los cielos. Sí, porque ahora hemos sido trasladados. La Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Así dice la Biblia, que hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al mundo o al reino de su amado Hijo. Entonces, si ya yo no pertenezco al reino de las tinieblas, sino que pertenezco al reino de la luz, al reino de Jesús, al reino de Dios, al reino de los cielos, llamémoslo como usted quiera. Ahora yo tengo que vivir como ciudadano del reino de los cielos. Ahora, ¿y cómo aprendo? Me preguntará usted, ¿cómo aprendemos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos? Pues Dios nos dejó un manual escrito. Aquí está. Leámoslo. Hay veces que la gente no lee. Este es otro que le digo también allá en la iglesia. Lean la palabra. No coma cuento, coma Biblia. Aquí gracias a Dios que ustedes tienen una maestra que ustedes creo que están de palabra. No tienen problema.
Gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios por eso. Ustedes por ese lado tiempo, ustedes coman palabra, coman Biblia. La palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay gente que está pendiente es de las señales, de los milagros, de los prodigios. La Biblia no dice que su pueblo pereció por falta de señales, ni por falta de milagros, ni por falta de prodigios. Porque señales fue lo que vio el pueblo de Israel. Eso vieron señales todos los días. Es más, desde antes de salir, vieron cómo lo sacó Dios de Egipto. Dice que lo sacó con mano poderosa y con brazo extendido. 10 plagas que no los tocaban a ellos. Y luego salen de Egipto y se encuentran, y van saliendo y se encuentran con una barrera natural. No podían atravesar el Mar Rojo. Y atrás tienen el ejército de Faraón. Y ya empiezan a morir. Ya habían visto, oye, si Dios les da todas esas señales para que ellos sepan quién te está sacando. ¿Quién es el que te está sacando de aquí? Soy yo. Soy tu Dios, soy el Todopoderoso. Y en el primer problema que se encuentran, en el primer obstáculo, ¿para qué nos sacaste de ahí? Oye, nada más se estaban encontrando con el primer obstáculo y ya estaban renegando. ¿Para qué nos sacaste de ahí? Ven, otro milagro. Se abre el mar en dos, pasan en seco. El ejército de Faraón quedan todos ahí sepultados en el mar. Tenemos sed. No hay agua, pégale a la piedra, agua de la roca. Tenemos hambre, maná del cielo. Nada más cojan para un día, no cojan para 2 días. Cogían para 2 días y se les podía. Les dije que para un día. Pero ¿cuál es el problema? Les dije que para un día, que yo les voy a dar todos los días. Oye, estaban viendo señales, milagros, prodigios, todo. Dice que a los 40 años los pies no se les hinchaban. Los zapatos crecían con ellos, había almacén de ropa ahí permanente. Ellos crecieron, los que salieron de 20 años abajo, crecieron en el desierto. Una nube que los protegía del inclemente sol en el día, una columna de nube. Y una columna de fuego, como se llama nuestra congregación, que de noche los iba dándoles calorcito e iluminándoles el camino. Prodigio, milagros, señales. Pero ese pueblo pereció. ¿Por falta de qué? De conocimiento. No fue por falta de señales. Pues digo, no busque a Dios por señales, mi hermano. Dios hace cualquier señal y cualquier milagro que usted necesita. Dios es todopoderoso para hacerlo. Pero no lo sigamos, nuestra visión va más allá. Yo tengo que buscar a Dios porque Él es Dios, porque Él me murió para regalarme vida eterna. Pero no nos conformamos tampoco, no es que si Dios no me hace el milagro, no creo. Si Dios no me suple, no creo. Le empezamos a poner trabas a Dios y empezamos a ponerle condiciones a Dios. O sea que si Dios no hace un milagro, no estuvo Dios aquí. Entonces no fue por falta de milagros, no fue por falta de señales, fue por falta de conocimiento. Entonces Dios quiere que todos estemos preparados para predicar el evangelio del reino, no otra cosa. En el reino de Dios es Él el que pone las reglas, nosotros solamente debemos obedecer. Dije que hay un reino y en el reino hay un rey. Y ese rey ejerce su señorío. El Señor dice en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, tenemos que sujetarnos a su señorío. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Decimos Señor, Señor. No estamos autorizados por Dios para predicar nada distinto a lo que Él ha dicho. El evangelio del reino es el único que puede ofrecer salvación y vida eterna mediante un arrepentimiento genuino. Vamos al libro de los Hechos nuevamente, capítulo 19. Versículo 8. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, o sea, con valor, con arrojo, con valentía,
por espacio de 3 meses, diciendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces ya vimos la predicación de Juan el Bautista, ya vimos la predicación de Jesús, ya vimos la predicación de los 12 y no estaba Pablo ahí. Y ahora vemos la predicación de Pablo. Anunciando el reino. ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué estamos mostrándole a la gente? ¿A qué los estamos llevando? ¿A dónde los estamos conduciendo? Es nuestra responsabilidad. Tú y yo, la gente piensa que la responsabilidad nada más la tiene el pastor o la pastora, la que esté aquí. La responsabilidad es de él, la responsabilidad es de ella. No todos tenemos la gran responsabilidad de predicar el reino de Dios. Que la gente conozca el reino de Dios por usted. Somos llamados a eso. Esa es la visión del reino, mostrar el reino, que la gente se enamore del reino, que la gente quiera vivir en ese reino, que la gente anhele. La Biblia dice que nosotros debemos ser tierra deseable. Que lo que usted tiene lo anhelen los demás. Y no estoy hablando de cosas materiales, de su vida, de su familia, de su vida como padre, como esposo, como hermano, como hijo. O sea, que la gente anhele y dice que yo quiero eso, pero ¿cómo lo logro? Yo no era así, yo no era así. Pero el Señor me formó, me tomó, rompió la vasija e hizo una nueva. Con el barro que quedó, hizo una nueva. Ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Segundo, las personas con visión de reino son productivas. Una persona con visión de reino debe producir y dar frutos para el reino. No podemos ser estériles. Tenemos que fructificar, tenemos que dar fruto. Y aquí la Biblia y la palabra del Señor nos dice a todos, no a unos cuantos. Todos debemos ser fructíferos en el reino de los cielos. Debemos dar frutos para ese reino. Ahora nosotros no debemos tener como los árboles naturales temporadas. No, nosotros todo el tiempo tenemos que estar dando fruto. Todo el tiempo. Ahora mismo la temporada de mango, la gente está hastiada de mango. Pero nosotros debemos dar fruto todos los días, en todo tiempo. Recordemos que pertenecemos a un reino, el cual tiene un rey que demanda que demos fruto para el reino. Dios no nos quiere pasivos, Él nos quiere productivos. Dios no bendice a los flojos, mi hermano. Él dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, Dios quiere ciudadanos del reino que sean productivos. Pablo le dice a Timoteo, preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es ser productivo en el reino. Usar bien, primero, que sea un obrero aprobado. La gente quiere ser usados. Pero qué bueno es ser usados, pero qué maravilloso es ser aprobados. Porque si hablamos de usar, Dios usa lo que sea. Dice que usa las piedras y que usa también a los animales. Hizo hablar a una burra, ahora que no use lo que Él quiera. Entonces la gente se ufana por ser usados. No, pero qué bueno es que yo sea aprobado primeramente y después que me use como un instrumento de Él. Entonces, una persona con visión de reino es una persona que es productiva. Dios requiere de personas diligentes que produzcan frutos para Él, para establecerlas en su reino. Mateo capítulo 21, versículo 43. Dice, bueno, yo quiero leerte ese pasaje. Vamos a leerlo completo. Me va a llevar un poquito más de tiempo porque quiero leerlo completo. No solamente el 43, vamos a leerlo desde el 33 para tomar el contexto. Vamos a leerlo desde el 33 para leer la parábola completa de los labradores malvados. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, estás ahí, ¿verdad? En el 33, en el versículo 33, los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia,
el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y el 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, te leí el resto para buscarle un contexto, pero aquí en el versículo 43 dice que él quitará, dice: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Se los quitó a estos labradores malvados y los dio ¿a quiénes? A quienes producen frutos para él. Hay gente que quiere producir frutos para sí. Hay gente que no va apuntada sin dedal. Yo quiero esto, pero lo voy a hacer porque esto me trae beneficios. Nosotros tenemos que buscar el beneficio de la obra de Dios. ¿Cuánto estamos produciendo para Dios? ¿Cuán diligentes estamos siendo para producir para Dios? ¿Estamos siendo productivos? ¿Estamos siendo diligentes? ¿O por lo contrario estamos siendo improductivos y negligentes? Que nos dicen que hagamos esto, que vayamos y llevemos la palabra, que vayamos y hagamos esto. Y entonces, como la parábola también de los dos hijos, que le dice: ve a trabajar hoy a mi viña. Y uno le dijo: sí voy. Como el chavo: sí voy. Y no fue. Y al otro le dijo lo mismo: ve a trabajar hoy a mi viña. Y le dijo: no quiero ir. Y sin embargo después recapacitó, reaccionó y fue. Y le pregunta: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de Dios? ¿Cuál de estos dos fue productivo? ¿Cuál de estos dos fue diligente? El segundo, el que dijo que no iba y fue. Pero hoy vemos personas que aparentan una vida cristiana, aparentan una vida de piedad, aparentan que están haciendo algo productivo para el reino, pero realmente estamos siendo productivos para el reino. ¿Cuántas personas han llegado a los pies de Cristo por nosotros? Y como digo yo en la iglesia, que también tengo sillas así como estas vacías, llenemos esas sillas. Llenemos esas sillas. Tenemos que ser diligentes en la obra de Dios. Ahora, si fuera algo: oye, es que yo tengo una mala experiencia aquí donde estoy, entonces yo no quiero que nadie venga acá. Pero si lo que tenemos de lo que vivimos en el reino de Dios es una experiencia maravillosa, ¿cómo no darla a conocer? ¿Cómo no compartir de eso que yo tengo, de eso que yo vivo, de eso que yo disfruto todos los días? O es que usted no disfruta la vida cristiana. Yo disfruto la vida cristiana, pero para algunos puede ser una carga. Es que no puedo hacer esto. Es que no puedo ir a esta fiesta. Es que no me puedo tomar un trago con mis amigos. Es que no puedo ir al billar a jugar billar. Es que no puedo. No, si lo hace así, de esa manera, pues eso no está siendo agradable al Señor. Porque si es una carga para mí mantenerme firme para Dios, pienso que no estamos haciendo las cosas como debe ser. Pero si para mí es un deleite ser como Dios quiere que sea, estamos siendo diligentes y productivos. Y eso lo ve el mundo, eso lo ve la gente. Nos tiene que ver diferente. Tú y yo somos diferentes. El hecho de que no seamos ciudadanos de este mundo nos hace ser diferentes. Usted conoce a un extranjero, usted lo conoce.
por sus facciones, por su modo de hablar, así hablemos el mismo idioma. Es que no reconocemos a nuestros hermanos que vienen de Venezuela que hablan el mismo idioma que nosotros. Usted apenas habla, enseguida dice, no son de aquí. O es más, siendo de aquí, de Colombia, y no de Barranquilla, dice, este es cachaco, este es paisa. Se identifican. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? La última vez lo delataron. Dice, es que tú eres de los que andas con él, porque es que tu forma de hablar te delata. Entonces no pudo negarlo, aunque lo negó, la gente decía, tú eres de los que andas con él, no lo niegues. Tú eres de los que andas con él porque tu forma de hablar te delata. Que nuestra forma de hablar nos delate de dónde somos. Hay gente que cuando se convierte al evangelio, si es que tienen Biblia, porque ahora como la Biblia está pues en el celular, en la tablet, entonces ya la gente no quiere. A mí me gusta, yo tengo la del iPad, tengo el celular, la tengo en todas partes. Aquí la tengo y aquí también la tengo, pero yo no dejo esta. Y la primera Biblia que el cristiano tiene, por lo general, en el caso mío fue así, yo creo que por lo general es regalada. La mayoría. La primera Biblia de nosotros es regalada. Vea, y yo portaba esa Biblia. La gente la escondía, la metía en el bolso para que no se la vieran. La envolvía en periódico, en lo que sea, para que no le vieran la Biblia. Cuando eso no había todavía Biblia en celular, ni había celular en esa época cuando yo me convertí. Y yo era orgulloso que me vieran la Biblia. Decía, para que los que me conocen, quién era Álvaro Huelva, vean que ahora anda con una Biblia. Que ahora ya no soy el mismo que era antes. Para los que me conocían, digan, este es diferente. Ahora anda con una Biblia y no solamente muestre la Biblia, que muestre lo que dice la Biblia en la vida de él. Eso tenemos que mostrarlo. Somos ciudadanos del reino. Una persona con visión de reino, ya para terminar, puede identificar claramente el reino. Una persona con visión de reino no se deja impresionar ni confundir con riquezas terrenales de un reino material. El reino de Dios aquí en la tierra no es algo tangible que la gente pueda ver o tocar. No, la gente se ha confundido con los asuntos del reino. Como reino pues tipifica riquezas. Entonces la gente lo lleva a las riquezas, pero a las riquezas terrenales. Y el reino de los cielos se refiere a riquezas celestiales, espirituales. Más bien el reino de Dios es algo intangible, pero que podemos disfrutar en el Espíritu, el cual está en nosotros. Y para terminar, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Dice el versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está con nosotros. Jesús vino, Jesús dio su vida, estableció su reino, se fue, nos dejó su Espíritu Santo que está con nosotros. Y nosotros debemos vivir aquí en la tierra como ciudadanos del reino, como verdaderos ciudadanos del reino. Hay gente que, uno ve en las redes cómo tratan de imitar al uno, al cantante, al artista, al futbolista, al actor. Y la Biblia nos dejó un modelo a quién debemos imitar, como quién debemos vivir, de quién debemos. Él le dice a Timoteo, sé ejemplo. Dice, y sé ejemplo a los creyentes. O sea, porque muchas veces somos ejemplo o queremos ser ejemplo en la iglesia, o somos luminares en la iglesia, pero afuera no. Y la Biblia es muy clara
es muy clara y ella dice que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La Biblia no dice, así alumbre vuestra luz delante de Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero entonces, en la iglesia somos luminares, brillamos todos. Pero afuera es donde necesitamos, la luz se nota, es en la oscuridad, en las tinieblas, donde usted prende el bombillito del celular cuando se va la luz. Aquí, este lugar es totalmente cerrado, las cortinas están cerradas y aquí se va la luz, se apagan los focos y entonces sí se puede ver la lucecita de tu celular, es más, la pantalla nada más sin que prenda la linternita. Pero si así con todo prendido, no es que se vea mucho, no es que se note mucho, pero allá afuera, en la oscuridad es donde tú y yo tenemos que ser luz, donde tú y yo tenemos que mostrar el reino, donde tú y yo tenemos que mostrar nuestra verdadera ciudadanía. Esa es tu identificación. Somos diferentes, no somos iguales, somos diferentes. El mundo tiene que vernos diferentes. Si te dicen loco, pues seremos locos. Si te dicen fanáticos, seremos fanáticos, pero somos diferentes. El viejo hombre murió, somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Un nuevo nacimiento implica muerte al hombre viejo. En conclusión, las personas con visión de reino son personas que siguen un patrón, pero un patrón establecido en las Escrituras, y que además son productivas dentro de ese reino en que han sido establecidas.